Chile tiene una de las comunidades palestinas más grandes fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero la verdad es que somos millones de palestinos repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, con la historia y con la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola a todos y a todas, marhaba. Muy bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Ventana a Palestina. La hipocresía internacional no se detiene, mientras día a día se levantan más pueblos y más artistas pidiendo el fin del genocidio y la libertad para Palestina. Antes de presentarles a quien participará en nuestra conversación de hoy, los invito a ver unas imágenes para darle contexto a la conversación. Francia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Portugal y otros países se suman a las naciones de la ONU que reconocen a Palestina. Reino Unido también. En Londres, donde hace más de un siglo comenzó la entrega de tierra ajena a los colonos, ondea la bandera palestina. El aislamiento de Israel es evidente, a pesar de que la comunidad internacional liderada por Europa busca salvar al ente colonial imponiendo a Palestina condiciones, entre ellas que reconozca incondicionalmente a la entidad como Estado y que excluya a la resistencia de cualquier instancia gubernamental. O sea, te reconozco como víctima siempre y cuando no renuncies a tu rol y te comprometas a no hacer nada que incomode a tu victimario. Trump no le da tantas vueltas al asunto y en la Asamblea General de Naciones Unidas dice que insistirá en su propuesta de alto al fuego, que a juzgar por el ataque israelí contra los negociadores de la resistencia en Qatar, se trata más bien de una trampa mortal. Sin embargo, en la misma asamblea también se pronunció la dignidad de los pueblos en voz del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo lo que todo el mundo sabe pero teme decir: que seguir dialogando con genocidas es inútil y que debería conformarse una Fuerza Armada Internacional de Paz avalada por Naciones Unidas para frenar en terreno la masacre del pueblo gazatí. Al parecer los tratos con los genocidas producen enormes ganancias y si no, que le pregunten a Google, que vendió espacio publicitario privilegiado a Israel para atacar a la Flotilla de la Libertad acusándola de ser terrorista y advirtiendo al mundo que cualquier cosa que le suceda a los tripulantes solidarios será bajo su propia responsabilidad. Afortunadamente, la solidaridad de los pueblos no se detiene. 100.000 trabajadores italianos salen a la calle y detienen barcos cargados con armas destinadas al genocidio. El eje de la resistencia mantiene a raya a los sionistas, honrando así la memoria de Hassan Nasrallah, martirizado hace un año en Beirut al frente de su pueblo, combatiendo la agresión israelí. Bien, hemos visto un reconocimiento que huele a algo similar a lo que pasó en 1948 cuando nace el Estado de Israel, con una participación que, aunque legítima, daba nacimiento ya a dos estados. Uno vio la luz el 15 de mayo del 48, el otro no la vio jamás. Desde ese entonces hasta nuestros días, los mismos que partieron Palestina sin consultarle a los palestinos se han demorado más de 75 años en reconocer al Estado palestino que hoy día pretenden reconocer. ¿Qué implicancias tiene esto? Lo vamos a conversar con el director del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Kamal Qumsiye. Hola Kamal, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Daniel. ¿Qué te ha parecido esta última noticia? Bueno, da cuenta justamente de lo que tú mencionabas, de lo que hay que analizar, de lo que son las implicancias del reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Bajo las condiciones que se están, ¿cierto?, instalando, digamos, ¿no? Que fundamentalmente tiene que ver con la exclusión de la resistencia, ¿cierto? La exigencia, por ejemplo, del desarme de Hamas por parte de la Liga Árabe y por varios estados que se han pronunciado, digamos, a favor del reconocimiento de Palestina, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto?, es que un reconocimiento, ¿cierto?, en un territorio que no se corresponde con lo que es la Palestina histórica, que excluye a parte importante del pueblo palestino, ¿no? Excluye a todos los palestinos, por ejemplo, que hoy día se llama árabe israelíes, no los palestinos del 48, que se les llama, ¿sí? Excluye a los refugiados, no sabemos bajo qué condiciones habría una solución al problema del retorno, que es una importante consigna de la lucha de liberación palestina. Por lo tanto, digamos, este reconocimiento bajo esas condiciones implica la liquidación de la causa palestina como causa de liberación nacional. Bueno, de hecho, cualquier reconocimiento
que parta de condiciones que limitan la autodeterminación del pueblo palestino, como son las que han puesto los europeos y algunos otros países también, los gobiernos reaccionarios árabes, de los cuales no me llama ni por un segundo la atención, es que quieren tener, entre comillas, un símbolo para plantearle al mundo que no son lo que en realidad son, cómplices de este genocidio. Los estados todos se basan en el derecho a la autodeterminación de los pueblos y hacer un reconocimiento diciendo quién debe gobernar, quién no puede gobernar y cuáles son las estructuras que deben surgir, es como querer decirles, miren, aquí seguimos mandando nosotros y esto es simplemente un acto simbólico para engañar y ganar tiempo, que es lo mismo que hicieron en Oslo, lo mismo que hicieron en todas las veces que han negociado. Justamente iba a hablar de Oslo, ¿no? En el fondo, este reconocimiento lo que hace es intentar perpetuar ese orden de Oslo, ¿no? Estas exigencias de hoy día son muy similares a las que se le hicieron a los palestinos en el momento de Oslo. Ya Oslo supuso la liquidación de la causa palestina y fue transformar el movimiento de liberación nacional en una burocracia además represiva, digamos, en la persecución de la resistencia. Digamos. Es que esto ya no es cuento nuevo para los palestinos. Digamos. Dentro de las condiciones hay tú acabas de hacer una, entre comillas, conversación acerca de esto sin nombrarlo. Se habla de que la única autoridad legítima debería ser la Autoridad Nacional Palestina, la misma que ha venido negociando por más de 30 años sin conseguir absolutamente nada, es decir, ha perdido cada año más territorio y más posibilidad de llegar a la paz. ¿Cómo crees tú que está hoy día la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina para encabezar, como lo quieren los cómplices de genocidio, un proceso de construcción del Estado Nacional Palestino? O sea, partamos porque la Autoridad Nacional Palestina es un gobierno que nace como un gobierno provisorio a partir de la declaración de principios firmada el 93 y de los acuerdos implementados luego firmados e implementados entre 94 y 95. O sea, seamos generosos y démosle 2 años. Digamos, la Autoridad Palestina es declarada un gobierno provisorio por 5 años desde 1995. No, desde el mismo 93. Debería ser. Hasta el 98 para constituirse en gobierno. O sea, real. ya desde el 98 podríamos cuestionar la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina. No solo la autoridad, sino que además de todas las instituciones. Exacto, vence su plazo. Ahora, eso se extendió y es algo que se ha extendido y los acuerdos de Oslo han perdido vigencia, pero el orden de Oslo sigue exactamente igual. Entonces ese es el problema. Hay algo que no se discute, que tú también lo mencionaste. ¿Con qué moral algún Estado en el mundo puede plantearle a un palestino, por ejemplo, de Haifa, que él no podrá retornar nunca más al lugar desde donde fue desplazada su familia en 1948? Eso, las mismas Naciones Unidas, los mismos que están hoy día avanzando en este supuesto reconocimiento, dicen que es un derecho inalienable, imprescriptible y que el derecho al retorno a los desplazados en tiempos de conflicto es algo sagrado. Y sin embargo aquí pareciera que el derecho al retorno de los palestinos no existe. Bueno, como todos los derechos fundamentales de los palestinos en realidad. Los palestinos al parecer son un pueblo para el cual los derechos fundamentales no existen. Digamos. Yo creo que tendríamos que partir de eso, digamos, ¿no? Estamos asistiendo contra el pueblo palestino el mayor genocidio que se haya conocido y, digamos, eso nos da cuenta que los palestinos son un pueblo para el cual, digamos, los derechos fundamentales no importan, digamos, ¿no? ¿Y qué te ha parecido en esto, para poder ir redondeando este bloque de conversación, lo que ha planteado Petro, que a cualquier persona con algo de racionalidad le parece lo más sensato? Conversar con genocidas ya es absolutamente imposible, no sirve para nada, no puedes esperar nada de conversación con criminales que no están dispuestos a aceptar el derecho a la vida de otros. Y ha planteado algo que pareciera ser lo más sensato, una fuerza multinacional de paz que intervenga en el territorio avalado por Naciones Unidas para defender a los palestinos y detener el genocidio israelí. Absolutamente, me parece que es de sentido común, digamos, ¿no? Que es de toda lógica, ¿sí? Efectivamente lo que dice Petro, ¿no?
De hecho, la comunidad internacional en su momento también lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Así es. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar precisamente por eso, la intención de que un bloque de aliados se uniera, ¿cierto? Incluyendo Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos, y ¿cierto? El Reino Unido, a Francia, ¿cierto? A todas las y potencias antagónicas, digamos, se unieron para detener un genocida. ¿Qué falta en este mundo hoy exacto, para exacto, que eso pudiese suceder? Y hoy día hay un sistema multilateral basado en el orden de los derechos humanos, que hay instituciones que se supone que lo tienen que hacer respetar. No, lo que está diciendo Petro es que funcione el sistema, digamos, no es otra cosa tampoco, no es muy... Está diciendo que funciona el sistema, ¿no? De hecho... Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para seguir con esta interesante conversación. Bien, ya estamos de regreso para seguir conversando con Kamal Kunsille acerca de esto que más bien parece un mal chiste o una contradicción fundamental. Se le ponen condiciones a la víctima de genocidio para que defina quién los puede gobernar, pero además exigiéndoles que liberen a los rehenes. Nada se dice de los más de 4.500 prisioneros palestinos que tiene Israel y ninguna condición para el Estado genocida, ni siquiera arriesga perder el reconocimiento internacional a quien está cometiendo genocidio hace casi 2 años sin parar y sin que nadie lo pueda detener. Vamos a ver unas imágenes y continuamos la conversación. Bien, ya estamos de regreso. Las imágenes nos mostraban décadas de terrorismo de Estado, de destrucción de vivienda, de arrasamiento de poblaciones completas en Palestina, pero sin embargo hoy día se ponen condiciones de desarmar a la resistencia como una precondición para el reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué te parece esta contradicción, Kamal? Bueno, la verdad es que es bastante... tiene poco sentido, sí. Dado que en realidad todas las independencias nacionales, digamos, todo el, digamos, cualquier lugar donde se ha realizado el derecho de la autodeterminación de un pueblo mediante la independencia nacional, ha sido mediante una acción, digamos, armada. Y mediante al menos un proceso con cierta violencia, ¿no? Y eso está consagrado como un derecho, ¿sí? Los pueblos ocupados tienen derecho a resistir contra las potencias ocupantes, eso está consagrado por el derecho internacional. Por lo tanto, digamos, los palestinos tienen derecho a resistir por todos los medios que ellos encuentren necesarios para hacerlo, digamos, ¿no? De manera que, y eso está reconocido, ¿cierto? Al parecer para toda la comunidad internacional, pero no está reconocido para los palestinos. Nuevamente, llegamos al punto que al parecer para los palestinos no son exigibles los derechos fundamentales. En varios de estos programas he tenido que volver siempre a recordar a Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, ¿no? Que planteaba que después, en el caso de los palestinos, de 7 décadas de violencia estructural, de invisibilización de los palestinos, de deshumanización de los palestinos, ¿no? Una violencia que ha significado desplazamientos, tortura, encarcelamiento, asesinato, y todo lo que nos podamos imaginar. La violencia aparece como la única forma del colonizado de volver a ser visto, de volver a transformarse en sujeto
¿no? Y pareciera ser que aquí este reconocimiento va de la mano de blindar al Estado colonial, ¿no? Y de seguir invisibilizando a las víctimas de estas 7 décadas con toda la complicidad de Occidente. Y de una parte del pueblo palestino. Este reconocimiento para Fanon sería una obra de colaboración, ¿no? Cuando Fanon hablaba de la burguesía nacional es traidora, claro, que efectivamente luego de conseguir exacto, ¿no? esta especie, de hecho al principio cuando te partí consultando sobre la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina, se parece mucho a esta burguesía nacional es traidora, que una vez que logran este salto se convierten en representantes del mismo orden que había antes de su llegada ahí, y de una u otra manera cuando empezó el genocidio en Gaza, cuando se incrementó a partir del 7 de octubre, lo que vimos fue una Autoridad Nacional Palestina tratando de contener las protestas en Cisjordania, para evitar que el pueblo palestino de Cisjordania se levantara en solidaridad con Gaza. Y no solo reprimir protestas, reprimir y perseguir a la resistencia palestina que hay en Cisjordania, a los grupos armados que hay en Jenin. Hemos visto los allanamientos y detenciones, ¿cierto?, tremendamente agresivos, al más puro estilo israelí, digamos, hay que decirlo, de parte de la autoridad palestina en lugares como Jenin o Nablus, o, ¿cierto?, las detenciones a activistas conocidos como Mahmoud Jabbarin, digamos que circulaba el video de Middle East Eye, digamos, que mostraba en la detención, en el momento de la detención, cómo era denigrado Mahmoud Jabbarin, igual como los israelíes denigran también a los palestinos, ¿no? De manera que, claro, es colaboración, digamos, ¿no? Es la colaboración, lo que se llama justamente la colaboración. Han pasado 80 años de aquel primer genocidio que marcó la historia de la comunidad y que marca el fin de la Sociedad de las Naciones y el nacimiento de la ONU. 80 años después, la ONU ha fracasado en su objetivo, no solo de mantener la paz, sino que de evitar un segundo genocidio, y hoy se sigue insistiendo que el Estado genocida tiene derecho a defenderse. ¿Cómo lo ves? Eso va absolutamente contra la Carta de Naciones Unidas, digamos, y de cualquier instrumento del derecho internacional. Los estados ocupantes no tienen derecho a defenderse de poblaciones ocupadas. Israel no tiene derecho a defenderse de la resistencia palestina. En cambio, como decíamos antes, los pueblos ocupados sí tienen derecho a resistir a las ocupaciones, y es una autodefensa considerado como eso, ¿no? Es considerado como autodefensa. Los palestinos sí tienen derecho a resistir a la ocupación. Israel, el Estado, no tiene derecho a defenderse de la resistencia palestina. No es una defensa, porque el agresor es Israel. Israel, como Estado ocupante, es el agresor. Por lo tanto, no es una acción de defensa. La misma presencia de Israel sobre Palestina ya es una agresión, independientemente de cualquier bombardeo, masacre y limpieza étnica que hayan ejercido, incluso que las han hecho ya al máximo grado, digamos, ¿no? Pero sin ninguna de esas acciones, la pura presencia colonial de Israel sobre tierra palestina es ya una agresión. El agresor es el Estado colonial, ¿no? Y por último, si Israel cumpliera con las obligaciones internacionales como potencia ocupante, que le obligan a proteger, ¿cierto?, y a garantizar la seguridad de la población ocupada, ¿cierto? Pero ni siquiera, ¿no? Israel ni siquiera cumple con esa obligación, e Israel hace imposible la vida, y no solo imposible, sino que ejerce acciones concretas para exterminar a la población. Pero además ocupada, hay algo que mucha gente obvia, ¿no? ¿Mm? Y que es que los estados no son sujetos de derechos, los que son sujetos de derechos son las personas. No hay cartas de derechos de los estados, ¿no? O sea, claro, pero en el orden del derecho internacional los estados actúan con cierto derecho, ¿sí? Un sujeto de... Cuando un estado es atacado tiene derecho a defenderse cuando es atacado de otro estado. Claro. No es la situación no es de la hoy. situación. De hecho, sorprende que muchos periodistas y muchos medios de comunicación sigan hablando de la guerra de Gaza como si hubieran dos ejércitos, cuando aquí hay solo un ejército, una potencia ocupante ilegal y genocida, y un pueblo desarmado que resiste.
Bien, Kamal, gracias por haber aceptado esta invitación, Gracias gracias a ti. por tus comentarios y los quiero invitar a continuar conociendo la historia de Palestina a través de nuestras cápsulas históricas. Para justificar el genocidio contra el pueblo palestino y la usurpación de sus tierras, los sionistas se autodenominaron descendientes de los hebreos, pero la historia nos demuestra que eso es una absoluta mentira. Entre los años 1200 y 1000 antes de nuestra era, el dominio egipcio en lo que hoy es Palestina llegaba a su fin. Pueblos que venían desde el mar asolaron las costas, obligando al emperador a destinar tiempo y recursos en la defensa de sus propias ciudades, perdiendo el control sobre Canaán, donde los campesinos no demoraron en rebelarse. Al mismo tiempo, en el Levante, los artesanos aprendían a trabajar un nuevo mineral mucho más maleable y accesible que el bronce, el hierro. Los artesanos golpeaban incesantemente el metal al rojo vivo, fabricando arados de madera y hierro que al poco andar traerían a las mesas más comida con mucho menos esfuerzo. Nuevamente, los habitantes de la región habían revolucionado la historia y decían adiós a la era del bronce, dando la bienvenida a la era del hierro. Prontamente, la fabricación de arados dio paso a la producción de pertrechos mucho más resistentes para la guerra. Así, distintos grupos que ocupaban el territorio se hicieron de armamento ligero y sólido, que les permitió reorganizarse, consolidar sus ejércitos y llevar a cabo ofensivas militares. Este fue el caso de los hebreos, a quienes textos bíblicos ubican como llegados de Egipto. Sin embargo, fuentes arqueológicas e históricas, como la estela de Meremptah, dicen que no eran sino clanes seminómadas sin ciudad fija, establecidos en algún momento en las tierras altas de Canaán, que fueron construyendo sociedades cada vez más complejas hasta levantar los reinos de Israel al norte, con Samaria como epicentro y Judá al sur, con Jerusalén. Los reinos de Israel y Judá son parte de la historia de la actual Palestina. Sin embargo, los sionistas, que nada tienen que ver con estos pueblos, han querido falsear la historia, haciéndose pasar como descendientes de los hebreos, con los cuales no tienen vínculo alguno. En el próximo capítulo de Ventana a Palestina, seguiremos mostrando con antecedentes históricos que los sionistas descendientes de los europeos del siglo XX no tienen nada que ver con estos grupos que sí forman parte del ADN y de la historia del pueblo palestino. No puedo terminar este episodio sin hacer un llamado urgente a movilizarse, a no resignarse, a no aceptar y a seguir enfrentando todos los días el genocidio que cursa hoy en Palestina. Nos vemos en el próximo episodio de Ventana a Palestina.